muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí está Rosario Espinal, quien viene ayudando a entender qué es lo que está pasando con el alboroto político, por favor, que hay en la República Dominicana y con muchos otros temas del país. Y cuando hablamos de alboroto hay dos temas vinculados, el de las cámaras de cuentas y el de la resolución esta. Yo no sé por qué tanto alboroto con esa resolución. Yo mismo pienso lo mismo que tú. Pero ayúdanos, explícanos un poquito qué es lo que pasa, porque qué es lo que cambia esta resolución. Mira, la verdad que eso que tú dices lo digo yo también. O sea, porque al artículo 58 de la ley 3318, que es la ley de partidos y organizaciones políticas, es el que establece el tema de las alianzas. Y lo aprobaron los partidos. De que un partido o alianza, coalición de partidos, pues puede reservar, sobre todo un partido grande es el que va a reservar, un 20% de las candidaturas, es decir, que no van a competencia. Yo justamente anoche volví a leer ese artículo porque tenía o sea, estaba pensando lo mismo que tú, o sea, porque alboroto. Porque el revuelo. Entonces, como muchísimas cosas en las leyes, es como que las leyes las hacen muy claras, pero cuando tú las lees después que están aprobadas, tú dices, mira, pero esto se puede interpretar así o asá. Y realmente es así. O sea, tú puedes, para las personas que quizás no están familiarizadas con lo que está ocurriendo, es que la Junta Central Electoral presentó una resolución indicando que los partidos se pueden reservar un 20% de las candidaturas para cada nivel de elección, o sea, un 20% para las 32 senadurías, un 20% para las diputaciones, alcaldías, etcétera. En cada instancia, el 20%. Y tú podrías deducir eso del artículo 58 de la ley de partidos, pero depende cómo tú la mires, tú podrías decir, pero ahí no decía exactamente que era para cada instancia, aunque parece ser que eso es lo que dice, sino que alguien podría decir, no, es de la totalidad de todas esas posiciones, el 20%. Y ahí que viene... O sea, que tú podrías reservar el 40% de las senadurías y el 10% de las regidurías, para poner un ejemplo. Entonces el conflicto viene... Se parece al de la cuota. Es lo mismo, es el mismo asunto de si la cuota, pero en la ley electoral dice propuesta nacional de cuota de género. Pero la Junta validó que sea por cada demarcación. Porque primero, ese es el precedente. Claro. Así es que hay varias elecciones que se está haciendo. Tú no puedes a nivel de derecho ir para atrás. No, fue un retroceso. Claro, en la ley, los partidos. Creando la confusión. Pero volviendo a lo del tema correcto, de las alianzas, entonces, bueno, la Junta se va con esta propuesta y el presidente Abinader, justo el día antes de eso, en un programa, habló de eso, como que si apoyaba eso. Entonces, la oposición está en contra, porque dice que es propuesta nacional, la oposición... La mayoría de los partidos de oposición dicen que es por propuesta nacional y no por instancia electiva. Y ahí es que está el tranque. Mira, en la práctica, ¿qué puede implicar eso? Bueno, si es propuesta nacional, lo mismito que en la cuota de género, le da mucho más flexibilidad a los partidos de decidir dónde reserva. O sea, no tiene una atadura por nivel de elección, sino que si quieres reservar más senadurías que el 20%, pues reserva más senadurías. O sea, te da más flexibilidad por cada instancia electiva. Y lo que estamos viendo, porque el PRM fue afectado en el 2019, porque el PRM, como estaba en la oposición, 29 como estaba en la oposición,
quería reservarse las posiciones cantidad más apetecidas Claro. por las personas de fuera que quería traer, o de internamente también, para no ir a competencia por esas posiciones. Entonces parece ser que lo que estamos ante una situación donde el que está en la oposición prefiere la propuesta nacional y el que está en el poder prefiere la otra. Quizás eso es lo que ocurre. Pero en definitiva yo no veo tanta afectación para ninguno de los partidos, porque lo que es igual No es es ventaja, ventaja, dice claro. la población. Bueno, lo que te decía es, yo tampoco, realmente, yo tengo esa opinión, pero supongo que quien está en la oposición quiere más flexibilidad, igualito a como lo hizo el PRM en el 2019, que tenía casi todas las senadurías reservadas. O sea, el que está jugando en la oposición tiene más dificultad, digamos, que el que está en el poder. Pero eso es relativo, porque el que está en el poder también tiene muchos compromisos que tiene que atender. Claro. Incluyendo su propio partido. Sí. Claro. Comenzando por ahí. Y porque quien está en el poder tiene muchas probabilidades de sacar muchas posiciones. Claro. Entonces hay Entonces, una mayor presión. cuando un partido, o sea, si tú estás en un partido, por ejemplo, tú quieres ser senador o senadora, tú eres de ese partido, vamos a suponer, y tú no quieres someterte a la competencia interna. Entonces es más fácil para un partido que sabe que va a ganar esa posición reservártela, si tú eres de los cuadros principales de ese partido, porque que esté en la oposición no la tiene más difícil para ganar. Claro, hay momentos en que la oposición barre, pero son coyunturas. Lo normal no es que la oposición barra en las elecciones, lo normal es que lleve la ventaja el partido que está en el poder. Bueno, veamos un poco ese panorama preelectoral en que se encuentra la Pero República antes, Dominicana la segunda ahora. parte de tu pregunta, de lo de la Cámara de Cuentas, para ya cerrar e irnos a lo político electoral. Tu lectura, Rosario Espinal, de lo que está pasando ahí. Bueno, miren. ¿Y por qué está pasando? La Cámara de Cuentas anterior supuestamente no servía. La anterior a la anterior supuestamente no servía. La anterior a la anterior supuestamente no servía. Bueno, lo que pasa es que yo no investigo la Cámara de Cuentas. Entonces, si yo digo que no servía, estoy emitiendo un juicio muy fuerte. Yo digo supuestamente porque era lo que se decía. La de ahora supuestamente tampoco sirve. Entonces, estamos ante un patrón. Para mí eso es lo importante. Estamos ante un patrón en el cual lo que tenemos es que entonces ninguna Cámara de Cuentas funciona, porque esta Cámara de Cuentas se formó con el PRM en mayoría en el Congreso. O sea, que esta no es una Cámara de Cuentas que nombró otro partido. Claro, hay transacciones en esos nombramientos entre los partidos con representación congresional y demás. Pero esta es la Cámara de Cuentas, digamos, que se formó durante el gobierno del PRM. Entonces, si no ha funcionado o si no está funcionando adecuadamente, ya no se le puede achacar a gobiernos atrás. O sea, entonces estamos ante un patrón en donde estas cámaras no están funcionando. Y yo no creo que es simplemente una cuestión de ley. Yo creo que los expertos en cámaras de cuentas deben ponerse a analizar lo que ocurre ahí. Y desde el punto de vista político. Este tema es mucho más trascendente del mundo jurídico. No. Desde el punto de vista político, el problema está en que mientras no hayan instancias de control que realmente funcionen, o sea, que hagan su trabajo lo más apegado a la ley posible y con la menor controversia política posible, no vamos a avanzar, porque las auditorías de la Cámara de Cuentas son fundamentales para avanzar un caso en un juicio. Son vinculantes. O sea, esa es la instancia, no es lo que tú digas, ni lo que diga yo, ni lo que diga Millicent, es lo que diga el órgano oficial. Claro. Entonces, si eso no funciona, ¿de quién es responsabilidad? Vamos a ver quiénes son los responsables de que ninguna Cámara de Cuentas aquí sirva. Claro. Supuestamente. O sea, supuestamente no sirven. Entonces, si no sirven, ¿quiénes son los responsables? Pero en la elección de esta última Cámara, yo creo que se pasó de un extremo a otro. Las anteriores casi siempre se habían distribuido entre los partidos políticos con representación congresual. Negociaciones. Te toca a ti esto, lo otro. Aquí, esta vez se
se planteaba que había que dejar el Congreso que decidiera, sin la injerencia del Poder Ejecutivo, y no pasamos de la raya, porque entonces se eligieron personas que ahora uno se da cuenta que no era verdad que eran independientes. Bueno, pero es que no se puede ver que el Congreso es diferente al gobierno. O sea, el Congreso expresa las fuerzas políticas, incluida la fuerza del gobierno, que es la mayoritaria. O sea, la verdad, yo no voy a culpar al Congreso y a defender gobierno, si por gobierno se considera el Ejecutivo. Yo creo que ahí todos son responsables. No, pero el gobierno tiene la razón. Para además, el gerente general, que siempre yo veo a esto, es el presidente de la República. Y el gerente general influye del gobierno. Del gobierno. Y el gobierno, pero si ese gerente también tiene militancia partidaria, como ocurre, tiene que incidir también en los asuntos políticos. Y pues tiene que establecer las normas. Yo creo que se entendió bastante de lo que estaba pasando ahí y hubo negociaciones internas. Y es lo que ha pasado anteriormente. Pero cuando uno habla de la ley que rige la Cámara de Cuentas, es porque la ley también contempla, le da mucha facultad al órgano colegiado y también a sus subalternos. Hay unas reglas claras. Y lo que pasa es que llega el equipo, pero quienes están adentro, y a veces tienen 20 años. Sí, son de carrera. Tienen claro ya lo que hay que hacer y esto es lo que se hace. Y usted póngase normas, que eso pasa en muchísimos cargos, en la administración pública y en lo privado. Si tú no tomas la rienda realmente de yo no creo que es posible asumir que esas instancias pueden ser totalmente apolíticas, porque ellos están en el medio del huracán político. O sea, lo que hay que buscar es, yo creo que hay que buscar la manera de encontrar personas lo más idóneas posibles en términos de capacidades. Y tenemos antecedentes y de eso. En términos de relativa independencia. Estoy usando la palabra relativa a propósito, porque nadie es absolutamente independiente de las cosas. O sea, eso no existe en la vida. Ahora, personas con relativa independencia, con un historial profesional probado, tanto en capacidad técnica como en fortaleza política, porque tú necesitas fortaleza política, porque esas son posiciones donde tú vas a estar sometida a muchas presiones. Y así hay muchísimas cosas en el Estado. O sea, el Estado es un ente, en gran parte, negociador de conflictos de intereses, porque en el Estado surgen todo, o sea, todo, desde que tú eres proveedor de almuerzo escolar y desayuno escolar, y tú también, y yo también, y estamos en un conflicto de si estamos los tres en la tómbola, si no estamos los tres en la tómbola, si lo dejaron a usted y me sacaron a mí, si me entraron a mí, lo sacaron a ustedes. O sea, todo en el Estado es objeto de controversia. Sí. Entonces, el desafío es cómo hacer lo que por naturaleza es altamente conflictivo, con los funcionarios bajo muchísima presión de todos los lados, cómo formar órganos con personas que tengan la combinación difícil de tener las capacidades, porque no pueden nombrar cualquiera en la Cámara de Cuentas, o sea, tienen que conocer el tema. Sí, claro. Y la un expertise técnico. Que tengan la capacidad técnica, la formación técnica, pero además esa voluntad política para hacer valer la ley de la mayor manera posible. Pero la República Dominicana tiene antecedentes, y no tan lejanos, de que eso se puede. Recuérdense después de la crisis política del 94, que se conformó una Junta Central Electoral con la responsabilidad de superar los fraudes que da la cultura nuestra, encabezada por Estrella Sadalá. Sí, pero son coyunturas. Pero una coyuntura, pero se cogió. Mira, pero no es la única. No, porque fíjate que después se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura, que cambia la Suprema Corte de Justicia y crea un nuevo sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Pero es que no se puede decir que aquí no se ha avanzado nada. Pero claro, entonces es un avance importante. Aquí hay momentos donde se ha logrado avance. Lamentablemente, a veces, en una coyuntura se logra un avance
y luego se echa para atrás. Eso es lamentable. Pero aquí se ha avanzado. Por ejemplo, en el sistema electoral, aquí se ha avanzado muchísimo. O sea, que hay un registro electoral hoy en día sumamente confiable. O sea, recuerden los conflictos en la década del 80, en la primera parte de la década del 90. O sea, aquí que si cuántos muertos habían votando, que si no, o sea, el registro electoral era sumamente precario. Aquí hay un registro electoral confiable ya. O sea, aquí para hacer fraude tiene que irse por otro lado, porque el registro es muy confiable, lo cual no era el caso hasta los años 90. Entonces, así hemos ido dando pasos, sin lugar a dudas, pero estamos demandando más. O sea, hay una sociedad más alerta, más informada, que está demandando, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eso obliga a los poderes públicos, que son políticos todos. Eso es inevitable, eso es así que se organiza la sociedad, son todos y se cogen también políticos. por lo político. Yo recuerdo aquí el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, revelaba y dice, no crean que eso se coge así. A mí me llamaron y me consultaron y me dijeron y me propusieron y yo puse mis condiciones. Y mira, aquí hay un riesgo de que cada vez menos personas con capacidad y con, digamos, honorabilidad se quieren exponer. Se quieran exponer. Claro, nadie se quiere pero en esa misma Cámara de Cuentas, yo conozco de una persona que tenía toda la condición del mundo y le habían consultado. Y yo digo, ¿qué pasó con usted, señor? Dice, ¿y tú quieres que yo me vaya a esa lista ahí de... Yo no ando buscando puestos. No, sí, yo no necesito esos puestos. Ese es un problema. Porque se inscribe un paquetón de gente porque sin la más mínima condición. Mucha gente hoy en día con capacidad, con una buena trayectoria profesional, tienen buenas posiciones, digamos, en el sector privado. Claro. Entonces, decir, ¿por qué voy para allá a tollarme? ¿A qué? Claro. A recibir presiones, a que me a desacreditarme. Aquí ese va a ser un problema. Y a esa gente hay que rogarle, pero no se les ruega, los partidos políticos no quieren eso. Fíjate que ahora mismo esa Cámara de Cuentas se cogió de ese listado de gente que fue allí al careo, y no es que no se nos sometan a un juicio público, porque lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia, cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, fue bastante interesante. Se televisó, y la propia Junta Central Electoral sustituyente a la Estrella Sadalá. Eso fue un proceso interesantísimo, porque la gente pudo ver quienes realmente sabían y tenían la valentía suficiente como para asumir el cargo con la responsabilidad de vida. Vamos a hacer un cambio de tema para entrar en la coyuntura político-electoral, pero antes tenemos una pausa pendiente. No se vayan, cuando volvamos Rosario aquí va a hablar de política, elecciones, etcétera. ¿Y encuestas? Y encuestas. Seguimos conversando aquí con Rosario Espinal, analista, investigadora, experta en asuntos políticos en la República Dominicana, aunque no ejerce una militancia partidaria, al menos que uno conozca. No, tú lo conocieras si yo lo hiciera. No. Rosario, a mí me gusta el análisis político, no la militancia política. Que es necesario el análisis político. Y la militancia también. Sí, claro. No, yo valoro muchísimo la gente que milita en los partidos. Valientes. Eso es difícil. Sobre todo la gente seria que se mete en los partidos. Sí, claro. Óyeme, que no tiene nada que ganar en lo personal. Rosario, estamos ya en un año preelectoral y de hecho... Increíble, en un año tenemos elecciones prácticamente. Sí. Bueno, las febrero las municipales. Menos de un año, mucho menos de un año. Claro. Estamos hablando 7 meses. Así es. Bueno, y los partidos están en campaña. En campaña. Aunque la ley lo limita un poco. Sí, pero ya a principios de julio... Comienza las primarias. Las campañas de primarias ya están. ¿Qué no van a hacer primarias? Damas y caballeros, van a hacer convenciones, algunas consultas internas, encuestas en lugares. Casos. Pero ya la primaria para la presidencial están decididas, ya se sabe quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Pero ¿qué podría pasar ahora en esta campaña, en estas elecciones parciales? Las municipales. En las municipales.
O sea, ¿habrá unidad entre PLD, Fuerza del Pueblo? No sé. Ni ellos saben. O sea, yo no sé porque tampoco sé ellos. Si ellos no saben, entonces... Pero como analista política, mira, ¿será cierto lo que dicen algunos de que si no se unen, en vez de avanzar, podrían retroceder en términos de representación? Mira, veamos la oposición. La disyuntiva del PLD es la siguiente. Si hace alianza con la Fuerza del Pueblo, que sería, digamos, la otra fuerza importante. Si hace alianza con la Fuerza del Pueblo a nivel municipal, oxigena la candidatura presidencial de Leonel Fernández en detrimento de la candidatura presidencial del PLD. Ese es el problema para ellos. Pero si el PLD no hace alianza con la Fuerza del Pueblo, entonces, y cada quien va separado, entonces le dan al PRM una plataforma para ganar muchos escaños. ¿Por qué? Porque las senadurías se ganan con mayoría simple. Aquí no hay, o sea, que hay doble vuelta en las presidenciales, pero las senadurías se ganan con mayoría simple. Sí. Las alcaldías se ganan con mayoría simple. Los directores de distritos municipales se ganan con mayoría simple. O sea que si tú sacaste 35% y tú 25% y yo 18%, tú ganas el puesto con 35%. Una alcaldía, una senaduría. Y en las diputaciones es por acumulación de votos. O sea, tú necesitas como quieras sacar votos. No se gana, no son posiciones uninominales como la senaduría y las alcaldías, pero es la acumulación de votos lo que te da a ti mayor posibilidad de ganar más escaños. Entonces, si el PLD no hace alianza con la Fuerza del Pueblo, esa es la desventaja para ellos, que van a tener una competencia más difícil con el PRM. Entonces, ese es el dilema para el PLD. Para la Fuerza del Pueblo, la situación es la siguiente. Si ellos no logran una alianza con el PLD, ellos tienen menos estructura nacional para poder competir efectivamente. En el caso de febrero serían las municipales, o sea, tendrían más dificultad para ganar alcaldías, regidores, distritos municipales, porque el PLD tiene más estructura organizativa a nivel nacional. Y si entonces a la Fuerza del Pueblo no le va bien en las municipales, eso se convierte en un factor, digamos, negativo, de proyección negativa para las elecciones en mayo. Entonces, ese es el dilema que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y a diferencia del 2020, cuando la gran alianza fue de todo el mundo, digamos, o sea, Fuerza del Pueblo, PRM, etcétera, contra el PLD, ahora la Fuerza del Pueblo no tiene la opción de ir en alianza con el PRM, porque entonces se vería como un aliado del partido oficialista. Entonces pierde vigencia, digamos, como partido de oposición. O sea, ahí se caería el argumento de que es la oposición, de que liderea la oposición. Entonces, la Fuerza del Pueblo ya no puede hacer alianza con el PRM, porque si la hace, o sea, puede en teoría, pero si la hace, perdería el estatus que ha estado tratando de ganar de partido de oposición. Claro. Entonces, esa es la complejidad que hay con el tema de las alianzas. Claro. Bueno, ya se han comenzado a hacer encuestas. Algunas de empresas establecidas, conocidas, y otras de empresas que uno no conoce, pero hay circulación de esto. Casi todas las encuestas, por lo menos las que se han divulgado y que uno conoce, le dan ventaja a Leonel Fernández frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y una ventaja enorme. Pero también estas encuestas, casi todas, coinciden en que en las presidenciales, Luis Abinader barrería frente a los otros, duplica casi el porcentaje de votos que tiene tanto la fuerza, los candidatos de la Fuerza del Pueblo y
Eso se le puede dar veracidad a eso. Es un indicador de lo que está pasando. Mira, yo he visto números tan distintos de distintas encuestas que yo no sé a cuál me refiero para responder tu pregunta. Pero en general, a las encuestas en este momento hay que prestarle una limitada atención, porque falta todavía tiempo para las presidenciales y yo escribí un artículo la semana pasada que lo titulé algo así como 2024, falta mucho por ver todavía. Entonces, tú sabes, uno las mira, pero hay que tomarla con cuidado y claro, hay una variedad de números tan grande que uno tiene que decidir a qué encuesta le presta atención. Pero lo normal sería en una encuesta en este momento que el PRM, Abinader, esté muy por delante, eso es normal, que Leonel marque porque él es la figura más conocida de la oposición y ahora en ese tipo de encuesta y de pregunta está el nivel de conocimiento que tiene la gente de una persona y que el menos conocido sea el que quede en tercer lugar, que sería el caso de Abel Martínez. O sea que eso no tiene nada de sorprendente. ¿Y por qué dices que es normal el hecho de que el presidente, el gobierno, aparezca en un primer lugar y con tanta ventaja? Bueno, es normal porque las elecciones del 2020 fueron unas elecciones marcadas por una fuerte oposición ya al gobierno del PLD. Entonces se generó un fuerte sentimiento antipeledeísta en las elecciones del 20 y una propuesta de cambio. O sea, la propuesta de cambio era lo que, digamos, invadió, o sea, el antipeledeísmo y el cambio que encarnó el PRM. Entonces, dentro de ese contexto, a menos que aquí hubiese una hecatombe, lo normal es que el electorado le dé tiempo al gobierno. Claro, si aquí hubiese una crisis económica como la del 2003-2004, por ejemplo, en que la inflación estuviese en 50%, 60%, una devaluación de la moneda drástica, o sea, si hubiera una situación de crisis así, esa fuera otra cosa. Pero aquí lo que hay son los problemas, digamos, normales de la pandemia, de que aumentaron los precios, un problema inflacionario internacional. O sea, los problemas que hay, digamos, son los problemas esperados. No es que la gente esté contenta con la inflación, claro está. Nadie quiere ni siquiera un 2% de inflación. Hay una parte de las personas que se cansan con los gobiernos, cualquiera que sea. Sí, pero por eso, ese antipeledeísmo tenía un factor de cansancio, tenía el factor del tema pero corrupción. el PLD también tiene algunas dificultades. Todos los días se van gente para otros ámbitos. Sí. Ahora hablan de que le están comprando los alcaldes, los regidores. Eso es normal. Y eso es normal, estamos. Pero yo no sé, Rosario, pero la cúpula peledeísta a la que estamos acostumbrados a ver no está saliendo a defender ese partido. Son nuevas caras. Se dice, no, es que le estamos dando paso a la juventud. Pero ¿qué pasa con Alejandrina? Germán, ¿qué pasa con Euclides Gutiérrez? Pero yo creo que es positivo que esa gente ya esté un poco. O sea, yo creo que esa gente ha cumplido una misión política, ya estuvo mucho tiempo en el poder. O sea, yo no le veo problema a eso. Pero afecta o no porque eso eran los jefes del partido. Claro. Durante décadas. No, el problema, el PLD enfrenta un problema generacional en el sentido de que el PLD gobernó muchos años. Y gobernó con una camada de dirigentes formados en la época de Bosch, con un sentido de cuerpo partidario, de vínculo partido-estado. O sea, eso es aquí porque la gente todavía no puede ver la historia tan reciente, pero cuando pase el tiempo y la gente comience a ver ese periodo, verá las cosas de manera diferente a como se ve en el día de hoy. O sea, fue un partido que gobernó 20 años. O sea, aquí solamente ha gobernado tanto tiempo y de manera casi consecutiva, porque fueron 16 consecutivos más 4. Entonces, el PLD tiene que repensarse. Ellos no han hecho esa tarea todavía. El PLD tiene que repensarse y el PLD tiene una disyuntiva. O sea, o se repiensa realmente
no es que los viejos desaparezcan, pero es que vayan generando nuevas figuras, nuevas ideas. Ellos no van a volver al poder con las mismas ideas. O sea, ellos tienen que generar nuevas ideas para estos nuevos tiempos. Bueno, y parece tiempos. que las nuevas figuras sí la están construyendo, que las nuevas ideas no necesariamente. Se nos ha acabado el tiempo. Y de eso sí sería interesante volver a hablar con Rosario Espinal en otro momento. Por hoy, amigas y amigos, hemos terminado. Gracias, Rosario, por haber venido. Y siempre aceptar venir. Y gracias a ustedes. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario No Me Suena.